Ah, the tree of change bears fruits. Awaken, maskless one. The stage is set. Si eres gamer de corazón, habrás jugado varios tipos de títulos de distintos géneros o nichos, ya que para poder decir que te gusta algo o no, primero debes de haberlo jugado y entendido. Hasta la fecha solo me he topado con un juego en el que tenía expectativas y son estas mismas las que pueden decepcionar a un fan de cualquier tipo. Déjate platico lo que me gustó, lo que no y lo que me decepcionó de Enotria, The Last Song. Aviso que el video tendrá muchos spoilers, así que sin decir más, comencemos. Primero, hablaré de lo que no me gustó para que al terminar el video no parezca que no disfruté el juego. En realidad lo recomiendo de manera amplia, pero no hay que ser ciegos y tiene sus detalles. Así que empecemos. La interfaz del inventario es tediosa porque todo está en lista y aunque se pueda ordenar por orden de daño, alfabético y demás, en la tienda esto no se puede hacer y es complicado deshacerse de los ítems duplicados. Además de que para pasar del 1 al 99 no se puede con la flecha izquierda, así que usarás 98 veces la derecha para poderte deshacer o comprar cosas. ¿Tiene fallos y detalles? Sí, pero la medida en que estos afecten tu experiencia de juego se deberá al tipo de actitud que tú tengas con respecto al tema. Verás, en este juego el arte gráfico fue hecho desde cero, porque si no lo sabías, existe un catálogo con elementos de paisaje y diseño de niveles predeterminados que muchos estudios incorporan en sus diseños, y no está mal, pero los desarrolladores de Enotria hicieron el arte gráfico desde cero. Todo fue muy artesanal, ya que algo característico de los Souls es que el ambiente es oscuro o carente de luz. Suelen ser mundos sombríos, pero en el caso de este juego es un mundo de escenarios iluminados que contrasta con lo acostumbrado en este nicho. Esto dio a lugar que hay situaciones particulares, ya que es muy fácil quedarse atorado en medio de una batalla por elementos del escenario. Y si no sabes manejar la presión de un ataque enemigo, esto termina en un game over muy frustrante. Si yo fuera totalmente novato en el género o un chocas, te diría que esto es injusto, pero para eso está la mecánica del parry. Aún así considero que una batalla debería ser fluida y no es lo mismo atorarse en un rincón de dos paredes en el escenario a atorarse entre dos piedras o flores en las cuales las físicas te deberían permitir seguir tu camino. Otro detalle presente por este hecho es el dónde se queda tu memoria al perder. Hablamos de las almas de este juego. En una caída de escenario basta que tu personaje haya apoyado el pie, aunque sea un segundo, en un píxel y se quedarán en ese elemento del escenario. Tristemente ya no las vas a poder alcanzar, situación que sí se debería de corregir ya que el salto de este juego permite explorar zonas difíciles y si eres creativo vas a lograr llegar a muchas de ellas, pero no siempre terminará en una buena experiencia. En cuestión de las batallas en este género es complicado que la cámara enfoque correctamente enemigos colosales o que atacan desde arriba. En Enotria no es la excepción, pero aquí no hay enemigos colosales como en Elden Ring. Pero si el enemigo hace un ataque en salto hacia ti y tú tienes seleccionado a este objetivo, la cámara se descoloca de una manera tan incómoda que es difícil seguir el ritmo de la batalla, a menos de que quites la selección, pero te estás arriesgando tu postura para ejecutar un parry, así que es complicado hacer un no damage. Si tuviera que mencionar y señalar qué fue lo que más me molestó de este juego sería el falle en los viajes rápidos, o cuando duras mucho sin descansar en un punto de control. Es que te saca del juego y lo tienes que reiniciar. En mi caso, uso Xbox Series y no sé si sea específico de la consola. No sé cómo es en otras plataformas. Y en segundo, la cantidad de enemigos que te pide derrotar el compendio para obtener todos los documentos de la historia. La verdad son cantidades exageradas y creo deberían reducirse drásticamente, porque durar horas en una misma zona derrotando a un mismo tipo de enemigo no creo que se disfrute. Mi admiración para quienes hayan platinado este juego. Ahora hablemos de lo que me gustó.
Creo que después de jugar Lies of P y Nine Souls, este sería el tercer juego que tiene una carga brutal de referencias, y que sobre todo no son fáciles de captar, desde conocer la raíz de su inspiración o tener la suficiente curiosidad para hacer una investigación. Es muy interesante ver cómo los videojuegos han empezado a hacer expresiones de arte complejo, ya que para la elaboración de sus historias empiezan a usar conceptos más complicados e incluso basarse en hechos o folclore de la vida real. Enotria es una evocación muy completa del folclore italiano, y esto se puede apreciar en el diseño que contrasta con todo lo visto en los juegos tipo Souls, porque más allá de escenarios iluminados están basados en locaciones de la vida real. Te voy a dejar como prueba de ello unos segundos las imágenes de Cilento, Basilicata y Calabria, región que históricamente fue la locación de los Enotros. Es una historia muy compleja que usa como protagonistas a los personajes de la comedia del arte italiana para darle vida al bucle temporal llamado Canovaccio. Aquí hay varios detalles para admirar, desde la estética de los personajes, cómo son utilizados, las referencias en el accionar de estos mismos, así como los adaptan sus personalidades a esta historia. Es una mega referencia a lo que fue y es este popular teatro de Italia. Detalles que te podrían quedar más claros si miras mi video sobre las referencias de Enotria. Verás, los personajes de la comedia del arte están muy detallados por varios aspectos: la estética que los representa, sus ademanes, el curso de acción según el rol que cumpla en el canovaccio, las acrobacias que les caracterizan, la utilería que usa estrictamente cada uno, todo esto con la finalidad de que sean fáciles de identificar, además de que dicta su personalidad y curso de acción en las obras. Pero el detalle más complejo es el uso de dialectos y modismos característicos de cada personaje. Este último detalle no se aprecia correctamente fuera de Italia, porque obviamente tendrías que ser un local para disfrutarlo o tener conocimiento de cómo son los personajes de la comedia del arte. Pero esto está presente en sus diálogos del idioma original. Sinceramente, si hacemos una comparación entre sus doblajes y el italiano, hay mucha diferencia en Enotria, por lo cual para una mejor experiencia te invito a jugarlo con el idioma original. Los actores de voz italianos hacen un trabajo tremendo, detalle que incluso mi esposa pudo apreciar al escucharme jugarlo en los dos idiomas que lo hice. Ahora hablaré de mis decepciones y las iré nombrando de menor importancia a mayor importancia. Primero, el juego, la duración es muy corta, sobre todo si te centras en el camino directo a los jefes principales, este se reduce drásticamente, y peor aún si decides esquivar las zonas que albergan enemigos en otra dimensión. Segundo, las cinemáticas de los distintos finales son muy cortas y yo me esperaba ver algo más detallado. Contemplando que tienen una carga de referencias considerable, esperaba escenas algo más amplias como las de Lies of P en cada una de sus finales. Tercero, los rompecabezas del juego fue una mecánica original y que de cierta manera gusta que existan este tipo de retos en los juegos, pero conforme avanzas en los mapas esto se vuelve menos recurrente casi al punto de ser inexistente, lo cual es el primer detalle que me hace pensar que este juego salió incompleto. Cuarto, es común que en este género existan armas, equipos o hechizos que solo puedas usar si utilizas ciertos ítems o tengas ciertas estadísticas. Aquí hay líneas de guión que solo pueden ser usadas con ciertas máscaras. Entonces esto te genera cierta expectativa, sobre todo al ver cómo es Gran Celebración, que es mi guión favorito y demasiado útil en batalla. Pero esto a su vez hizo muy decepcionante los demás guiones de jefe, que la verdad son inútiles comparados con el mencionado anteriormente, sobre todo con el que obtenemos del Final Boss Arlequino. El papel que obtenemos es el más útil del juego, ya que incrementa en gran medida tus estadísticas, y resultó muy decepcionante que su guión a la vez fuera el más inútil del juego. Vamos, los guiones de Curtis son más útiles si lo obtenemos al inicio. Al principio nos mencionaban a los principales autores del desastre en Enotria, y que debemos buscarlos y derrotarlos. Al encontrarme con Sani y al capitán Espaventa, me preguntaba cómo sería la batalla contra Dottore, Pantalone y Arlequino.
Todo para tener la decepcionante sorpresa de que Pantalone y Balanzone, que representa a Dottore, fuera una batalla de dos jefes al mismo tiempo, que a su vez fue nada memorable y una segunda fase que es pésima, pues lo derrotas al primer remate. Considerando cómo fue la batalla contra Espaventa, lo que sucede con Pantalón es muy decepcionante, que considero fue un villano que se pudo aprovechar de mejor manera. En ese intro del inicio también se mencionan deidades, y pues la batalla con Maya fue muy decepcionante, y que no se pudiera batallar con Mecenate o Lito también lo fue. Pero lo más decepcionante de esto fue Lito. Sinceramente no obtenemos nada útil de su misión, porque nos lo venden como una entidad cósmica con comportamiento incierto y algunos expresan que sienten miedo de él. Se supone que es la representación de las teorías del caos griegas y romanas, además de ser el ente que confiere la gracia en este juego. Todo para que no recibamos una super máscara o arma de él. Vamos, por la apariencia todos pensamos que recibiríamos una máscara super útil que rompiera el juego. Y lo que menos cuadra de ese intro del juego es ¿dónde diantres está Colombina? Vamos, peleé con los demás personajes mencionados en el intro y de Colombina solo obtenemos una mención por parte de Pulcinella y un ítem con su nombre. Este detalle es uno de los más decepcionantes y ya ni siquiera porque yo conozca del folclore italiano, sino simplemente que se le menciona como un personaje importante en el intro para que al final no aparezca en ninguna parte del juego. Otro detalle que me hace pensar que el juego salió incompleto. Pero mi mayor decepción sin duda alguna es la siguiente. Verán, todo viene desde el Capitán Espaventa. Como mencioné en mi video de referencias, los personajes de la comedia del arte vienen descritos incluso con defectos y detalles en sus personalidades, además de su actuar. La segunda fase del Capitán Espaventa es cine, porque evoca fielmente la naturaleza cobarde de este personaje. Que en la segunda fase le cambiaran el nombre, que arrojara cosas e invocara soldados, quedó muy bien hecho y es excelente. Pero esto me hizo esperar que lo mismo sucedería con los otros jefes principales, que harían una evocación similar de las situaciones de estos personajes de la comedia del arte. Y oh, decepción, esto no fue así. Las cinemáticas y los diálogos fueron meh, además de darles una conclusión pésima comparada con la cinemática que vemos después de derrotar al gran cobarde. Todos estos detalles que he mencionado, lejos de provocar que no me gustara el juego, me hacen teorizar que quizás les faltó tiempo, apoyo, pulir detalles, incluso recursos, y siento que recibimos un juego incompleto. Tal vez muchos elementos y conceptos terminaron descartados. La verdad es que si los creadores de este juego lanzaran contenido extra, lo compraría, o si iniciaran una campaña con la premisa de lanzar el juego completo, los apoyaría, ya que los indicios de que tenían planeado un título más ambicioso son bastante notorios, aparte de todos los cabos sueltos que existen en la historia de Enotria. Hasta aquí con el video. Déjenme agradecer por el apoyo mostrado hasta el momento y los invito a suscribirse, compartir este video con un amigo y dejarme un buen like, que me ayuda a mantenerme motivado para seguir compartiendo contenido como este. Sígueme en mis redes y ayúdame a superar los retos que me piden YouTube y Twitch. Sin más que decir, adiós.